número 12 en adelante, hasta el versículo número 15. Y ojalá que podamos seguir avanzando. Romanos capítulo 5, verso número 12 en adelante, hasta el verso 15. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar el rostro, hagamos una breve oración. Padre celestial, te damos gracias en esta hora. Nos permite, como Padre, de costumbre, el tener este tiempo para dedicarnos, Señor amado, al aprendizaje de tu palabra. Ministra pues nuestras vidas, Señor, y que tu pueblo también pueda, Padre, apresurar sus pasos para recibir de usted esta bendición que usted tiene, mi Dios, reservada aquí en su casa. Extiende también las misericordias tuyas sobre la iglesia en la Flor de Bastión, sobre aquellos pequeños, Señor, y así también como los que hoy han subido para ser instruidos. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, se derrame abundantemente sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Romanos capítulo número 5, sí, vamos a obviamente a tratar el tema de la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando vamos a la Escritura, lo que nos dice como primer preámbulo en el verso 12 es de dónde, o por lo menos cuál fue el fundamento por el cual se inició el pecado en la tierra. Ya leíamos y ciertos argumentos dábamos la semana pasada con respecto a dónde se originó el pecado. Sí, esto fue obviamente gestado en un ser llamado, bueno, algunos le dicen al arcángel, otros le mencionan obviamente como Luzbel, otros le dicen, hablando del término en sí como, antes de su naturaleza caída, hablando de Satanás. Cuando uno va rápidamente, solo para ver un preámbulo, para manera de introducción, allá en Ezequiel, capítulo 28, voy a tomar esta cita bíblica solo para tomarla como un punto de partida, para luego trasladarnos obviamente a la esfera terrenal, donde el pecado penosamente tuvo sus graves consecuencias. Cuando uno va a Ezequiel capítulo 28, del verso 11 en adelante, Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo número 28, ¿lo tienen? Sí, versículo número 11 en adelante, nos dice el Señor. ¿Encontró? Dice la Escritura, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, o levanta y te echas, o debería ser también como, levanta lloro o lamento sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí está hablando de manera, diríamos, simbólica a un rey, pero describe al detalle al propio Lucifer. Versículo número 12. Tú eras el sello de la perfección. ¿Qué más se podría ver en este ángel o en este arcángel? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Lo quiere? Versículo 13. De toda piedra preciosa era tu vestidura, dice aquí, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso número 14. Y ahí menciona su cargo en el cielo. Tú, querubín,
grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Verso número 15, ¿puede leerlo, por favor? Ahí me quiero quedar. Si todo era perfecto en él, todo era, digamos, sin mácula, todo era sin mancha. Pero de un momento a otro, sí, se halló, dice la Biblia, en él, se halló en él maldad. Si quisiéramos ser un poquito prácticos a la hora y objetivos a la hora de ver dónde o cómo nace la raíz de maldad, obviamente es en este ser, y este ser se encuentra obviamente en el cielo. Ahora, dice la Escritura que luego de encontrarse en él esa maldad, en el versículo 16 en adelante nos dará a saber la Biblia el por qué nació esta maldad en él. Y si uno avance rápidamente la lectura nos dice, a causa de la multitud de tus contrataciones o sus responsabilidades. Al parecer de todo cargo, todo designio dado por Dios a este ser especial, si en algún momento, sin que de pronto Él lo planificara, comenzó de a poco a engrosar, por así decir, su corazón, hasta que llegó un momento en que sintió que su valor estaba por encima de los demás. Esa forma, diríamos, de verse a sí mismo lo llevó al traspié del pecado. Dice la Escritura en el versículo número 16, recuérdelo, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y ahí, en ese momento, dice la Escritura, y pecaste. Una vez que, si digamos, dio a luz el pecado en él, obviamente la muerte, esa ley se cumple no solo aquí, sino en el cielo. La paga del pecado es la muerte, la total separación, obviamente, de primera mano de Dios, sí, de su gracia, de su comunión. Y eso fue lo que aconteció. Esta situación, como usted ya también la puede haber considerado cuando se estudiaba Apocalipsis, esta situación arrastró junto a él a las 3/4 partes del cielo, hablando de las huestes celestiales de Dios. Y de ahí podríamos decir su ejército que hoy por hoy está en las regiones celestes. Muchos fueron guardados en prisiones de oscuridad, otros están en el mundo entero alrededor de él, tentando, provocando, sí, tratando de conllevar juntamente con su influencia a la humanidad, también diríamos al juicio final o a la condenación eterna. Y esto ha sido una concadenación que hasta el día de hoy tiene sus terribles consecuencias. Cuando vamos pues a Romanos capítulo 5, que es el texto que obviamente vamos en esta noche a meditar, podemos luego de haber considerado dónde se gestó propiamente el origen del mal, es decir, en el corazón propiamente de este arcángel. Cuando vamos a Romanos capítulo número 5, luego dice el Señor que ese pecado que estuvo allí en el corazón de este ser, luego sí aprovechó la oportunidad para introducirse en el mundo. El problema es que para que esto se llevara a cabo, no necesariamente era, llamado hermano, diríamos, su presencia, hablando de la presencia de ese arcángel caído, la que había de darle apertura al pecado. Él necesitaba un móvil terrenal, él necesitaba, digamos, alguien que le abriera la puerta. Y esa puerta penosamente fue la puerta del corazón de, en este caso sí, de Eva y también de Adán. Esa situación es la que obviamente menciona el versículo número 12 cuando nos dice, por tanto como el pecado entró, ¿sí? La presencia de Satanás aprovechándose de un animal, me imagino yo, el más diestro de toda la creación, que era la serpiente, dio el mensaje, llevó simplemente la tentación y el hombre penosamente tuvo que tomar una decisión. Pero claro, esa decisión no le fue, si diríamos, honrosa, sino desastrosa. Cuando vamos al versículo número 12 nos dice, así pues el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado ingresó también, ¿qué cosa? Sin que se diera cuenta él. Sí, ingresó la muerte. Y así, ojo, la muerte pasó. Es una herencia. Pasó a todos los hombres. Porque de ahí en adelante, ¿qué pasó? También
todos han pecado. Cuando uno va, mi amado hermano, y quiere ver de alguna forma ese desenlace penoso de la humanidad, si uno va rápidamente al libro del Génesis, porque es necesario considerarlo, vayamos por favor a los primeros capítulos de este preciosísimo libro, el libro del Génesis, vayamos de primera mano, allá en el capítulo número 3. Génesis capítulo 3, es el capítulo más negro, por así decirlo, de la Biblia, ya que ahí usted encontrará la caída del hombre, capítulo número 3, versículo número 4 al 5. He aquí el engaño de Satanás para poder tomar ventaja y hacer caer al hombre. Dice la Biblia, entonces la serpiente dijo a la mujer, no, aquí está la mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. En esto no mintió. El hombre sabría a raíz de ese momento diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entraría en él el discernimiento que posiblemente antes era inocente. Una criatura, por ejemplo, no tiene el discernimiento de poder diferenciar entre el mal y el bien. Su inocencia hace ver que todas las cosas son buenas. Usted es el que le enseña poco a poco al niño, no, eso no, y le van a dar un castazo en la panza, ¿verdad? Para el niño le da igual jugar con ropa limpia, jugar con ropa sucia, él no se preocupa de aquello. Usted que sabe que la ropa sucia conlleva bacterias, dirá, no, el niño ya tiene que cambiarse, tiene que bañarse. Y el niño simplemente percibe su entorno y no ve la diferencia entre lo limpio, por así decirlo, y lo sucio. Llamado, el hombre fue creado con esa naturaleza, y escuche bien esa palabra, naturaleza. El hombre fue creado sin ningún tipo, digamos, de mal. El hombre, como lo dirá después el libro de Eclesiastés, Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo sin tacha alguna. Pero él luego buscó muchas perversiones, buscó muchos males. Y ahí obviamente se fue deteriorando lo que Dios había realizado. Ahora, cuando hablamos de naturaleza, luego de que analizamos este texto de referencia, acompáñenme por favor y venga conmigo allá en el libro de los Gálatas, en el capítulo número 4. Veamos un texto adicional. En la carta a los Gálatas. ¿Lo tienen? Allá en el capítulo número 4. Miremos con detenimiento, por favor. Acá en el versículo número 8. ¿Lo tienen? Y aquí da una pequeña referencia de esa naturaleza sin caída del hombre. Gálatas 4, versículo número 8. Dice el Señor, ciertamente, y hablándole al pueblo ya cristiano, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿verdad? Servíais, y dice ahí, ¿cómo el asunto esto? Servíais a los que por naturaleza no son Dios. Pero, ¿qué pasaba con nuestra naturaleza caída? Si nos inclinaba, ¿qué cosa para conocidos? A servirles. Si por naturaleza nos arrodillábamos delante del crucifijo, ¿verdad? Nuestra tendencia nos llevaba, simplemente por esa, digamos, inclinación al pecado, nos llevaba a idolatrarnos, nos llevaba a adorarlo, nos conllevaba simplemente a poner nuestra mirada en algo que no era Dios. Nuestra naturaleza nos empujaba a ello. Dirá, mi amado hermano, ¿quién podría amaestrar, digo yo, un pez? No, yo sé que hay ballenas que las pueden llegar a adiestrar para quedarse en una pelota, en el agua y cosas como estas. Pero la naturaleza de los peces es poderlos amaestrar. Usted podría coger a un padre y decirle que esto va a ser tu mascota y lo va a maestrar, y cuando lo llama va a salir del agua y le va a mover las aletas. Sus naturalezas no se lo
no se lo permite. Su naturaleza propiamente no es la de ser un animal domesticado. ¿Sí me está entendiendo? El hombre por naturaleza, si luego de que le permitió, en este caso Adán y Eva, ingresar por intermedio de ellos al pecado, hermano, nuestra naturaleza se desplomó hacia abajo. Dice el apóstol Pablo, acompáñenme en la misma carta a los romanos, pero voy a tomar un texto un poquito más adelante, en el capítulo 7. Sí, capítulo número 7. ¿Lo tienen? Dice la Escritura, voy a tomar en dos referencias este texto bíblico. Romanos capítulo número 7, dice el Señor en el versículo número 13 en adelante. Y aquí se puede ver, digamos, a cortina destapada, qué es lo que hay en el corazón del hombre. Lo que dice aquí, luego, verso 13, Romanos 7, verso 13, luego, lo que es bueno, dice aquí, vino a ser muerte para mí. Claro, ahora aquí hay que saber diferenciar bajo qué contexto habla Pablo. Cuando habla de bueno, él se refiere a lo que carnalmente, a los deseos de la carne, le agradaba satisfacer. Digo yo, un borracho, ¿de qué le agradará para él? ¿Y qué verá como bueno? El alcohol, él diga, el alcohol es algo bueno. Para el mujeriego, ¿qué podría ser bueno? Para el mentiroso, para el mago, ¿qué podría ser bueno? Que la gama sea interminable. Eso es lo que Pablo está remarcando. Luego, lo que es bueno vino a ser ¿qué cosa para mí? Vino a ser muerte para mí. Ahora, ¿a raíz de qué punto vino a ser muerte? Cuando vino la ley. Luego lo leeremos, eso lo vamos a considerar más adelante. Dice, vino a ser muerte para mí. Y luego dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, y aquí está el punto del mal, el pecado, para mostrarse pecado, es decir, para manifestarse como pecado, ¿qué dice la Escritura? Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Claro, bueno, vuelvo y repito, según la óptica de la naturaleza que tiene el hombre. Versículo número 13 sigue diciendo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanieramente, dice ahí, pecaminoso. Es decir, bueno, antes se lo veía como mal, pero no pasaba. Pero no, tenido el mandamiento, yo ya sé que lo que está mal, está gravemente mal, ofende gravísimamente a Dios. Mire que antiguamente alguien podría decir, bueno, entonces fue unas poquitas nomás que me pegué. Dios sabe que una vez al año no hace daño, tenemos a veces como expresión, ¿verdad? Y claro, uno así lo deja, lo deja como que pasar ligeramente. Hay otros que dicen de pronto con mujeres o hombres, no, es que me pegué con una canita al aire, nada más. Claro, se lo hace ver de una manera tan inofensiva, tan inocente, que pareciera ser que no hay mal alguno, pero la idea no es esa. Pablo sabe que para Dios estas cosas, en una naturaleza de caída del hombre, son faltas graves, por así decirlo. Versículo número 14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, hablando de su naturaleza, yo soy carnal, incluido ¿qué cosa? Vendido al pecado. Dirá cualquiera, hermano, soy vendido, es decir, no soy dueño de mis propios actos. Alguien que es vendido como esclavo, bueno, en la actualidad no hay el sistema en nuestro entorno de esclavitud, pero alguien que es vendido como esclavo no tiene poder de decisión, hace lo que se le ordena que haga. Si uno avanza más adelante en el texto, por favor, allá en el mismo capítulo de Romanos 7, avance un poquito más, por favor, voy a saltarme de breve unos cuantos versículos. En el verso 21 nos dice, así que, a manera de una conclusión, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, obviamente una ley interna, que el mal está en mí. Porque
que según el hombre interior, o según, digamos, mi espíritu, ¿qué quiere hacer? Mi espíritu, mi hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esa lucha es la que yo siempre escucho a los hermanos decir: hermano, se me hace duro orar, se me hace duro venir a la iglesia, se me hace difícil poder en casa orar, que todo se me ha hecho perdonar, qué difícil o qué terrible batalla es la que me causa el poder vivir en paz. Mi amado, esa ley penosamente la tendrás mientras tú tengas este cuerpo sin cargar. Esa ley, mi amado hermano, no podrá ser vencida hasta el día de nuestra transformación en un cuerpo incorruptible cuando Cristo venga por su iglesia. Esa ley está ahí. Esa ley es la que te hace ser impulsivo, la que de pronto si se te cruza por un pensamiento vago, diciendo: no, yo estoy perro. Pero al mismo tiempo tú entiendes que tú eres cristiano y tienes que dar buen testimonio. Y eso a veces te refrena esos impulsos, ¿verdad? Ay, es que en otros tiempos, diga cualquiera por dentro, porque nuestra naturaleza nos empuja a eso. Amado, es necesario entender que cuando en Romanos capítulo número 5, si volvemos por favor, no pierdan Romanos 7, lo vamos a continuar leyendo. Allá en Romanos capítulo número 5, luego de que se nos hace reconocer este penoso conflicto que tenemos en nosotros, dice la Biblia, versículo número 12, en la parte final: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, es decir, donde no hay normas que lo parametricen, sí, no se puede culpar de qué cosa. No se inculpa de pecado. Si en una nación hubieran leyes, pregunto, ¿quién respetaría las luces del semáforo? Nadie. Si no hubiera horarios de entrada, horarios de salida, ¿quién podría decir llegué tarde? Fue desde el momento que le dijeron: la entrada es a las 7, que cuando usted llega a 7 y 5, hay alguien que le dice: llegó tarde, y por ende va a la multa, ¿verdad? Donde se estipulan las reglas, entonces también nacen las sanciones, nacen también las recompensas al cumplimiento de esas leyes. Mi hermano, antes de que el pecado, obviamente, fuese normado, sí, no implica de que no haya, sí, condenación. La condenación la hubo siempre desde el momento que el hombre le dio apertura al pecado. Lo que no hubo al inicio fue normas para establecer, sí, hasta dónde el hombre tenía que ejercer, en este caso, su libre albedrío. Esas normas llegaron desde el momento mismo en que Dios introdujo sus leyes a través de un siervo llamado Moisés. Pero el hombre, antes de la ley y después de la ley, siempre fue monitoreado por Dios. ¿De qué manera? Dirá la Biblia a través de nuestras conciencias. Cuando uno va a la Escritura, por favor, acompáñeme, porque es necesario considerar este aspecto. Mira lo que nos dice el Señor. Sí, acompáñame, por favor, en el capítulo número Romanos capítulo 7, después le dije que no lo perdiera. Romanos capítulo número 7, nos dirá el Señor más adelante. ¿Lo tiene? En el capítulo 7, voy a leer por favor el versículo número 20, perdón, versículo número, a ver, ¿hasta dónde me quedé? Hasta el 16 leí. No, 13 lo leí, sí. Versículo número 13, lo vuelvo a leer. La manera de pregunta nos dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Así, en ninguna manera, sino que el pecado, para comprarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera
pecaminoso. Verso 14, léelo por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, obviamente de manera no voluntaria, pero apruebo. ¿Qué cosas estoy aprobando? Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, dice ahí el apóstol Pablo, que el pecado, dice ahí, que mora en dónde, o en quién, que mora en mí. Avancemos, por favor, ¿sí?, al libro de los Salmos, en el capítulo 103. Venga conmigo, por favor, al libro de los Salmos, capítulo número 103. ¿Lo tienen? Nos dice el versículo 14. Luego volveremos a Romanos, pero el capítulo 2. Salmo capítulo 103, verso 14. Este texto creo que va muy de la mano, muy enganchado a lo que Dios considera. Él sabe nuestra vida conflictuosa. Si Él reconoce esta lucha interna que tenemos como seres humanos. Dice Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición. ¿Lo tiene? Él conoce nuestra condición y dice que se acuerda de que somos polvo. Y no se refiere estrictamente a que el Señor nos creó del polvo de la tierra. Se acuerda de que somos lo que representa el polvo. Algo que a la verdad se puede considerar insignificante, débil, poca cosa. Mi amado, cuando uno avanza al libro de Romanos, capítulo 2, luego de que, sí, así como Dios, al igual que Pablo en sus cartas manifestadas por el Espíritu, da a entender lo que somos, algo que estará siempre en conflicto con esta naturaleza pecaminosa. En Romanos capítulo número 2, lea por favor desde el verso 12, sí, versículo número 12. Y ahí se nos dirá nuevamente una gran verdad que fue motivo de estudio, pero que es falta recordarle en esta noche. Dice el Señor, porque todos, sí, los que sin ley, es decir, los que sin haber tenido un mandamiento, sin que aprender, que estudiar, los que sin ley han pecado, también sin ley, ¿qué será? Romanos 2:12, también perecerán. Y todos los que bajo la ley, es decir, los que han recibido un mandamiento, han pecado, también por la ley serán, ¿qué cosa? Serán juzgados. Es decir, que no hay pretexto ni para el que no conoce, como para el que conoce. Ahora, ¿qué es lo que Dios toma sobre todo para los que no conocen los mandamientos? O para aquella generación desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés. O para esa generación que de pronto están en lugares inaccesibles, ahí en selvas, de pronto en desiertos, sin lugares que de pronto donde no llega la tecnología, no puede leer una Biblia. ¿Cómo Dios tratará con ellos si su naturaleza? Dice la Biblia en el versículo número 14, del mismo Romanos 2. Dice el verso número 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y vuelve a aparecer este término, por naturaleza, ¿sí? Si hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué se vuelve esto? Son ley para sí mismo. Antes de seguir leyendo, ¿cómo entender este versículo? Sencillo. ¿Qué madre no se siente satisfecha luego de que termina de planchar la última camisa, el último pantalón? ¿Qué madre no dice, ay, por fin terminé, ya quedó la ropa, sí, planchada de los muchachos? Internamente, hay algo que le ha dicho en su corazón, en su mente, su pensamiento, le ha dicho, bien, has terminado, has hecho la obra. Y solito te das un aplauso. Te sientes satisfecho. Igual que va a pasar si alguien gana el jornal y lo lleva a casa. Dirá, bien, has hecho lo que es debido. Esa ley, mi amado hermano, no es escrita en un libro.
Esa ley no está puesta en un papel, esa ley está grabada en tu corazón, en tu conciencia. Ahí está esa ley. Esa ley la implantó Dios, ¿sí?, a todo ser viviente. Así también, cuando hacemos algo malo, esa misma naturaleza que Dios ha implantado nos hace saber cuando estamos haciendo algo malo. Cuando le estás mintiendo a alguien por dentro, alguien te dice por dentro, tú mismo te hablas y dices, eso no es cierto. Pero igual, como quieres justificar con un pretexto, con algún tipo de recurso, ¿sí?, saca la mentira, la presenta y luego que ya se ha ido la persona a la que le has mentido, dirás por dentro, ay, por gusto le mentí. Te sientes incómodo. ¿Quién te hace sentir con esa incomodidad? ¿Quién? Tu conciencia. Dios implantó esa naturaleza. Esa naturaleza está allí, llamado hermano, ¿sí?, para que con ley o sin ley, si tú puedas llegar en algún momento a rendir cuentas a Dios. Nadie podría decir esto, yo no sabía la Biblia. Es que a mí nunca me evangelizaron. Yo no sabía de ti. Llamado hermano, hay una naturaleza que grita que Dios existe. Ahora, dice pues el versículo, si avanzamos en el versículo número 15, dice la Escritura, mostrando, esa conciencia muestra la obra de la ley, la cual está escrita en donde. Está escrita en sus corazones. Y mira, dando testimonio su conciencia y acusándoles, y eso va a ser la conciencia, o defendiéndoles en donde. En sus razonamientos. Ella te aplaude o ella te abuchea. Le mentiste. ¿Verdad? Cuando te encuentras algo, entre comillas, sí, que se le cayó al que va delante de ti, lo agarras y lo alcanzas, Señor, venga, aquí está ese billete de 20 que se le cayó, ese billete de 20. Cuando haces la acción, luego tu conciencia te dice, qué buena acción del día. Te sientes, ¿verdad?, como Superman. Ay, qué honesto que fui hoy día. Asimismo, cuando se le cae el celular y esperas que se adelante, agarras y tiras a correr para el otro lado, la conciencia también te acusa. Y lo primero que dice, ¿tienes siguiendo o no? Te esconde, ¿verdad?, que así actúa nuestra conciencia. O ella nos defiende o nos termina acusando. Lo mismo puede pasar cuando no le cae el tiempo al Señor. A no ser que la conciencia esté cauterizada, eso sí es un problema. Ahora, cuando vamos pues a la Escritura, volviendo a la carta a los Romanos, capítulo número 5, mira lo que nos continúa diciendo la palabra de nuestro Dios. Versículo número 14. Dice, no obstante, reinó la muerte, ya sabemos por qué, desde Adán hasta Moisés. ¿Y por qué dice que reinó? Porque no había, ¿qué cosa? ¿Qué no había? No había ley. Y al no haber ley, ¿qué pasó con esa tendencia pecaminosa? No tenía parámetros. No tenía, de parte del hombre, ningún tipo de regla, para poder decirle hasta aquí puede llegar. El pecado sin límites se desbordaba como lo suele hacer de pronto un río en tiempo de invierno. No había forma de poder parar. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y dentro de ese parecer, en una naturaleza caída, aun cuando nos parezca bien, a veces las cosas son malas. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, a mí me parece bien que se vaya? Y de pronto, bíblicamente, no tiene que irse, tiene que quedarse y sujetarse. Mire, eso es un caso muy peculiar. De pronto, cuando uno va al libro del Génesis y puede contemplar la historia de la criada de Abraham, hablando de Agar. Para Agar, luego de recibir tanto conflicto de su señora, Sara, al ver que ella había salido embarazada, obviamente, de Abraham, y esta luego le miraría con desprecio. Sí, dice la Escritura que la mujer de Abraham se portaba severa con esta sierva. Y ella hizo lo que por naturaleza el hombre puede hacer cuando uno se siente incómodo en un lugar. ¿Qué hace uno? Se va. Si ella por naturaleza
naturaleza agarró sus 4 teretes y se fue. Pero Dios luego le apareció en el desierto y le dijo: anda, vuelve y ponte sumisa delante de tu Señor. Eso es contra naturaleza. Ella obviamente tenía que, sí, en su cuerpo una ley. Si no me quieren, me voy. ¿Cuántos a veces sí pasan esas experiencias en casa? Es que me voy ahí, ya vas a ver que me voy. Ya se te va a acabar cualquier cosa. Así piensan los muchachos, ¿verdad? Claro, como no experimentan, no saben con cuántas días yo va a pasar su caldo. Si ellos piensan que allá afuera la comida, todo, la ropa y los servicios, el internet, todo les va a caer en la palma de la mano. Eso es lo que piensan. Cuando vuelvo a la realidad, después tienen al hijo, mamitas, me reciben en casa si llego. Mi amado hermano, si la naturaleza del pecado estaba desbordada sin control, desde Adán hasta Moisés, lo dice la Escritura. Versículo número 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, cuando hubieron muchos que de pronto se irrumpieron en el pecado como lo hizo Adán o Eva. Recuerde que ellos pecaron con ley o sin ley. Ellos tenían ley. Ellos tenían un solo mandamiento. A ellos se les dijo: por favor, muchachos, no se tomen el jugo de su papá. Nada más le dije. Ahí se los dejo tapadito. Ahí. Es de su papá, respétenlo. Los muchachos salieron, jugaron, si a más no poder, entraron por la lengua afuera y vieron el suculento vaso. Sí, heladito, fresquito, una jarra. Y dijeron: no, mi papá viene después. Y cogieron la jarra, cogieron el vaso y cuando llegó el papá, cuando llegó el Señor y vio el árbol, de aquí se ha comido un fruto. Mi amado hermano, esa única ley que ellos tuvieron, no la pudieron sostener. Qué curioso. ¿Cuántos quisieran tener un solo mandamiento y vivir sus vidas cristianas? ¿Cuántos quisieran tener un solo mandamiento y vivir sus vidas cristianas? Mira cualquier hermano, si solo es un mandamiento, sería el éxito. Ahora, le doy una buena noticia. La iglesia tiene solo 2 mandamientos. Solo 2. No hay más. No hay por qué complicarlo. Moisés, cuando recibió la ley, no tenía 2 mandamientos, tenía cientos de mandamientos para enseñarle al pueblo. La iglesia solo tiene 2. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pare de contar. ¿Cuántos se sienten, digamos, con esa oportunidad de poder cumplir esos mandamientos? Si solamente son 2. Hermano, dice pues la Escritura, versículo número 14, si reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Recuerde que transgredir es dar por inválido un mandamiento dado, como lo que se hace en una corte de pronto judicial, que la jueza puede mandar a callar a alguien y esa persona continúa hablando y ahí se entra en transgresión. Versículo número 14 sigue diciendo: el cual es figura, hablando de Adán, del que había de venir. ¿Sí? Hablando de Jesús, verso 15. Pero el don o el regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, hablando de Adán, si de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué cosa abundó más? La gracia y el don de Dios por la gracia también de ¿cuántos hombres? De un solo hombre. Y termina dando, si su nombre, ¿quién es ese hombre? Jesucristo. Mi amado, así como por Adán todos pueden, en Cristo todos vivimos. Pero es necesario, mi amado hermano, reconocer
que esa salvación, ojo, esa salvación dada gratuitamente como don, sí, todavía en nosotros mantendrá el conflicto de nuestra naturaleza. Dios vino a libertarnos del pecado. Y gracias a Él, ojo, gracias a Él, ya no hacemos lo que hacíamos antes. ¿Cuántos se acuerdan cuando caminaban sin Cristo? ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora en Cristo? Ahora, si tu vida anterior, antes de conocer al Señor, no valió hasta la fecha después de haberle conocido, nace una pregunta nueva. ¿Has sido salvado? Si tu vida es igualita antes de haber conocido a Jesús y ahora que le conoces y nada ha cambiado, es válida la pregunta, ¿eres salvo? Porque alguien que ha sido salvado por Cristo entra en la regeneración de su ser, entra en la transformación, sí, de su ser. De lo contrario, si por mucho que confiesas a Cristo, si no hay esa regeneración en tu vida, si no hay ese cambio en tu vida por el poder de Jesucristo, si tú, mi amado hermano, todavía no has alcanzado el regalo de Dios, no has alcanzado el don de Dios. Es decir, adúltero antes de conocer a Jesús, conoce a Jesús, sigue siendo adúltero. ¿Dónde ejerció Jesús el señorío? Mentiroso antes de conocer a Jesús, mentiroso después de conocer a Jesús. ¿Dónde obró Cristo? Estafador antes de conocer a Cristo, estafador después de conocer a Cristo. ¿Dónde nació Cristo ahí? ¿Sí me están entendiendo? Debe haber cambios, sí, evidencias, pruebas tangibles de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Entonces el don se ha manifestado. Esto no se trata de hacer una oración y decir, porque hice la oración ya, hasta ahí llegó mi compromiso con Dios. No, no, mi compromiso inicia luego de mi confesión de fe. Amén. Yo hago mi confesión para recibir perdón y de ahí en adelante corro a la santificación. Y en ese camino voy a tropezar, voy a caer, voy a resbalar, pero siempre me voy a levantar en el nombre de Jesús. Amén. No me puedo mantener caído. Dice por la Escritura, y acompáñenme por favor a un texto de referencia, porque esto del conocimiento, sí, que nos hace o nos hacía antes de conocer al Señor, nos hacía obviamente, diríamos, exentos de esa ignorancia. Si Jesús un día confrontó a su grupo de la época, de los religiosos, y les habló de una gran verdad que creo que tiene bastante que ver hoy por hoy con lo que estamos analizando en este pasaje. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, Juan, capítulo número 9, en este precioso Evangelio, allá desde el verso 39 también, Juan capítulo 9, ¿la tienen? Luego de que Jesús, si les habla, yo creo que es uno de los textos bíblicos o las porciones bíblicas más duras en las cuales Jesús se haya dirigido a un auditorio. Sí, usted ha podido, creo, en la Biblia reconocer diálogos de Jesús y gente, pero no tan severos como los que tuvo con este grupo de personas. Sí, ¿a quiénes me refiero? Veamos, ¿lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo número 9. Leamos, por favor, versículo número... Un segundito, si lo tengo, está quitado. Ya. Y versículo número 39. Todo ese capítulo, obviamente, es un capítulo confrontador. ¿Sí? Desde el versículo capítulo 8 en adelante. ¿Sí? Dice el versículo número 39. Dijo Jesús, ¿bien? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, o los que dicen que ven, o que pueden llegar a pensar de que creen algo, ¿sí? Por el conocimiento, y por eso viven confiados. Dice, y los que ven sean cegados.
Verso 40, Jesús le venía dando durísimo al grupo religioso de la época. Versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Mira, ellos se sintieron, ¿qué cosa con estas palabras? Aludidos, ofendidos, se sintieron en camisa de once varas. Porque le dijeron, un ratito le dijeron a Jesús, a ver, ¿cómo es la cosa? Nosotros conocemos la palabra. Nosotros tenemos, ¿sí?, las leyes de Moisés al alcance de nuestra mano, y lo que es mejor, hasta somos enseñadores de esa ley. Jesús ha venido a decirles, sí, que aquellos que no ven, por medio de él, van a comenzar a ver. Y aquellos que dicen que ven, van a quedar ciegos. Mire, ellos entendieron que Jesús no estaba hablando simbólicamente. Porque si hubiesen tenido una asimilación simbólica, cualquiera diría, ya, Jesús está hablando es de que va a venir a curar a los que están ciegos y que va a dar sanidad. Y aquellos que de pronto se oponen al Evangelio y que ven, él tendrá el poder para quitarle la vista. No, ellos sabían que Jesús no estaba hablando de manera literal. Ellos sabían que estaba hablando de manera alegórica. Ellos estaban plenamente convencidos de que se refería al conocimiento que se puede llegar a tener a través de la palabra. Y ellos también reconocían que esa palabra, al enterarla, al aprenderla, al reconocerla en mi vida, va a traer luz y va a sacar por sí la ignorancia de mi ser. Y ellos responderán diciendo, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús, mi hermano, les dice de la siguiente manera, si fuerais ciegos, ¿sí? Y eso habla obviamente en los dos ámbitos, tanto ciego espiritual como ciego físico. Si fuerais ciego, no tendríais pecado. ¿Por qué? Porque no, hermano, vámonos por el ámbito físico. La ceguera, ¿sí?, no te permite ¿qué cosa? No te permite ver. Y si no puedes ver, no puedes codiciar. Si no codicias, no albergas pecado. La Biblia nos enseña que lámpara es el cuerpo, los ojos. Todo lo que por él entra puede ser luz o puede ser también tinieblas. Para aquel que nunca ha tenido la oportunidad de ver, simplemente se limita a qué? A escuchar. Y esto sí tiene ese sentido habilitado. Por ende, aquel que no ve, no puede, bajo ninguna circunstancia, no solamente no tener conocimiento porque no puede leer, se le puede decir, pero no podrá nunca albergar por medio de este sentido, no podrá albergar en él mal alguno, no podrá introducir pecado alguno. Ahora, dice más adelante en la Escritura, mas ahora porque decís, vemos, y ahora sí se refiere básicamente a tener la capacidad de ver, vuestro pecado permanece. Porque ustedes, el que ve, está percibido de qué? De su entorno. El que no ve, ¿cómo podrá detectar si alguien necesita ayuda, por ejemplo? ¿Cómo podrá decir, te ayudo a cargar eso, si no lo puede ver? Pero el que ve y se hace loco, dice, ¿puedo ir por ahí? No, no voy por acá. El que ve la necesidad y obviamente no entiende la mano, pudiendo ayudar, en él sí se alberga pecado. Conoce la Biblia, ve la necesidad, pero no la pone en práctica. Hermano, cuando uno va pues al texto, nos dice en Mateo adicionalmente, en Mateo capítulo 13, quisiera argumentar algo adicional. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, ¿lo tiene? Dice el Señor en el versículo número 15, Jesús dará, sí, una profecía a conocer al pueblo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, ya esto se refería, pero ¿qué cosa? Pero no lo vas a percibir. ¿Por qué causa? Porque el corazón de este pueblo
se ha engrosado, es decir, se ha llenado de grosura, de grasa, se ha engrosado, y como los oídos oyen, pero cuando lo oyen, ¿cómo lo oyen? Ahora, ¿qué implica oír pesadamente? Oír pesadamente es como cuando ya en casa, ¿sí? La mujer que cada vez con el marido siempre apenas va llegando le tiene una lista de quejas. ¿Sí? No sé si a usted le pasa así en casa, pero uno llega, oye, el carro le va a decir, hay que pagar, en la luz que la vinieron a cortar, le tuve que dar ahí un verde para que no me la corten. Si el muchacho no me hizo caso, le tiene que de palo. O sea, es una lista. Cuando alguien va a un hogar así y comienza la lista de quejas, ¿verdad? Puede ser que el que entra y ya sabe lo que le espera, sus oídos automáticamente se hagan ¿qué cosa? Pesados. Es decir, no digo que no oye, lo está oyendo, pero no le está parando bola, como dicen los muchachos. O sea, escucha las cosas, pero no les presta atención. Así puede pasar con el mandamiento. Es idéntico. Idéntico. Ahora, no digo que las quejas no sean válidas en la casa. No estoy diciendo que lo que se está informando no tenga valor, no tenga importancia. Todo lo tiene. Pero siempre hay queja, y queja, y queja, y queja, y queja. Como que alguien llega, pues podría decir, no, estoy cansado de la queja. Nunca hay algo diferente, alguna, qué sé yo, mi amor, venga, que hoy le quiero entender, sáquese los zapatos que hoy le voy a dar un masaje. La gente, yo le aseguro que los maridos que hicieran al primer lugar antes de tocar el timbre en el carro, es llegar a dónde? Es llegar a la casa. ¿Cuántos esperan hacia su marido? Sería diferente. Mi amado, esa situación es la que hace engrosar el corazón. Por eso es que el Señor ha dicho en su palabra, este pueblo, sí, con los oídos oye, pero ¿cómo oyen? Oyen pesado. Oyen sin el debido valor, sin el mandamiento que Dios tanto les dice que deben de hacer. Versículo número 15 sigue diciendo, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo saben. Es decir, ellos mismos se han hecho una burbuja. No me quieren ver aun cuando quieren. No me quieren oír aun cuando quieren. No me quieren confesar cuando quieren. Pero aquí hay un penoso mal. Todo esto que yo mismo he provocado, si penosamente, mi amado hermano, me hace perder lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque en la parte final dice que una vez que me sepan oír, me sepan ver, me sepan confesar, me sepan aceptar, yo los voy a sanar. Yo les voy así a transformar, los voy a curar, les voy a dar lo que yo sé que les está haciendo falta. Por eso cuando vamos, mi querido hermano, sí, en el versículo 16, el mismo texto de Mateo me dice, pero bienaventurados vuestros ojos, y no le estaba hablando a los ciegos, le estaba hablando a los que veían, pero a los que podían ver a Jesús como tenían que verlo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque están oyéndome. Es decir, porque cuando yo les hablo me prestan atención y corren a hacer mi voluntad. Y ahí es donde Jesús terminará diciendo en el verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y querido hermano, concluyo obviamente con Romanos, capítulo número 5. Hubiera querido avanzar un poco más, pero creo que es válido detenernos hasta el verso número 15, recordando lo que se nos dice, pero el don, ese regalo, no fue como qué cosa, como la sanción que se nos impuso. Porque si por la sanción o la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahora ¿qué pasó? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Miren, aquí parece un trabalengua. Se podría decir, por uno cayeron muchos, pero la bendición
bendición fue para los muchos, aun cuando solo uno fue el que provocó tu desperezamiento. ¿Sí? Ese concepto tiene mucha contradicción con lo que nosotros a veces pensamos. Cuando nosotros queremos hallar el raíz del mal y vemos que la sanción se va a aplicar, un ejemplo, en una empresa, vamos a suponer que la producción se haya estancado, pero oh sorpresa, indagando, se dan cuenta que el que falló fue el que tenía que dar mantenimiento a una máquina. Pero todo, obviamente, fue como una ficha de dominó. Todo fue causando un efecto dominó y fue dañando a otras áreas de trabajo. Y puede ser que el jefe, de pronto inconsciente, diga, bueno, como hoy no han producido, sí, les voy a descontar $10 a todos los empleados. Todo salta. Pero por ahí alguien puede ser, pero jefe, el que falló fue el operario de la máquina. Por él se analizó la empresa. Pregunto, ¿quién apoyaría esa moción? Todos. Porque nadie quiere ser sancionado. Pregunto en la actualidad, ¿cuántos iniciaron a echar toda la culpa a Adán? Esa fue la naturaleza. Esa naturaleza fue la que obró también en el pueblo. Cuando una vez pecaron, ¿qué dijeron todos? ¿Qué dijo Adán? Esa muchacha que fue, esa fue. ¿Qué dijo la muchacha? La serpiente dijo, yo no le he hecho la culpa. Señor, no sé, se apoderó de mí un espíritu y se lo tomó por defenderse. Pero a la larga el castigo lo recibieron todos. Todos recibieron el castigo. De igual manera, de una manera inversa, si el patrón dijera, a diferencia del ejemplo que puse, si el patrón dijera, a ver, bueno, está bien, sé que uno es todo el sistema, pero a ese uno, sí, quiero mostrar misericordia. Y lo voy a poner segundo al mando, y el sueldo se lo voy a trepar. ¿Cuánto gana? 3.650 ganas. Pregunto, ¿cuántas cuestarían? Todos también. No, pues a mí me sube eso, pues. La gracia fue a la inversa. En la gracia fue, todos les voy a subir el sueldo. Pero todos los trabajadores no me interesa, no la producción no me interesa, todos van a ganar $3.650. La gracia de Dios hizo darle sin una recompensa al hombre que había pisoteado el mandamiento. Mi querido hermano, esa gracia obviamente tiene un solo gestor, no fue Adán, fue Jesús. Bien dice la Biblia en el versículo número 15, sí, y el don, en la parte final, y el don de Dios por la gracia de un hombre. Por uno nos desgració la vida a todos, Adán, pero por uno nos transformó la vida a todos también. Sí, por uno vino un cataclismo al mundo, pero por uno vino la redención al mundo entero. Y quien tiene a Jesús, lo tiene todo. Tiene la vida, tiene la gracia, tiene el reino de los cielos a su disposición. Por eso, amados hermanos, que debemos de valorar esta salvación tan grande. ¿Cuántos tienen a esa salvación en su corazón? Amén. Si lo tiene, ríndale una fuerte en gratitud a ese Dios que lo llevó con misericordia. Qué bueno que ha sido nuestro Dios. Oremos a nuestro Señor y digámosle, Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, yo sé que las ilustraciones quedan cortas.